encuentres súper bien. Te doy la bienvenida a este lunes de espiritualidad, salud física y bienestar en Enlaces Academy. Mi nombre es Carla y hoy vamos a hablar de un tema que es una petición de una persona que escucha cada lunes estos podcasts. Y el tema es proyección. El cómo proyectamos en alguien más lo que no logramos identificar en nosotros. Vamos a ver, aquí lo voy a desglosar en dos. La proyección como un aspecto espiritual y otro como el aspecto psicológico, ¿ok? Comenzamos con la ley espiritual de la proyección. Todos los aspectos dentro de nosotros mismos y de nuestra personalidad, nuestra vida, nuestras elecciones de estilo de vida, se ven proyectadas hacia el exterior y luego se reflejan en nosotros mismos. Por ejemplo, todo lo que percibimos en el exterior es un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, todo lo que vemos o identificamos fuera es una proyección de nosotros mismos. Proyectamos nuestra energía, tanto positiva como negativa, a otras personas. Y muy frecuentemente negamos que lo que vemos en esta persona de enfrente realmente está dentro de nosotros. Cada vez que dices cosas como, por ejemplo, es que esta persona es que ella es, la realidad es que tú eres. En realidad estás proyectando un aspecto de ti mismo en otra persona, en lugar de reconocer, por ejemplo, ese rasgo dentro de ti, ya sea que lo que observes sea una parte positiva o una parte negativa. Cuando asumimos que alguien más está sintiendo lo mismo que nosotros, eso es una clara proyección. Algunas declaraciones como debes de ser tan feliz en este momento por X o Y situación o la debes de estar pasando terriblemente mal con todo lo que te está pasando, eso también son proyecciones. Esas proyecciones son de tus propios sentimientos y emociones. Y es aquí en donde tú estás en efecto proyectando tus sentimientos, plasmándolos o asumiéndolos o adjudicándolos a otra persona. Son súper variadas las proyecciones que se hacen. Por ejemplo, se proyectan los miedos. Esto es porque es mucho más cómodo para nosotros imaginar que alguien más tiene las cualidades que negamos que están dentro de nosotros mismos. Vamos a suponer que escondemos la hostilidad, pero que la expresemos exteriormente como una ira o agresión pasiva. Esa hostilidad se proyecta sobre quienes nos rodean y percibimos que la gente es agresiva, lo sea o no. Aquellos, por ejemplo, que proyectan su propio enojo, el odio, cualquier sensación o emoción negativa van a percibir y creerán que todos los demás presentan esta emoción aunque no lo sea así. Proyectamos, por ejemplo, nuestra sexualidad e inseguridades a los demás. Si somos paranoicos y juzgamos la moral, por ejemplo, de los demás, estamos proyectando nuestra inmoralidad. Si creemos que todos los que nos rodean son tramposos, entonces estamos proyectando nuestras propias tendencias al engaño. Como resultado, podemos atraer a personas que hacen trampa en nuestra vida. Esto es para que nosotros trabajemos a profundidad lo que nos estamos negando a reconocer, aquellas conductas que son muy, muy difíciles de aceptar en uno mismo. Si acusamos, por ejemplo, en el interior a nuestra pareja de ser infiel sin motivo aparente, estamos proyectando nuestra propia falta de fe en la relación. También proyectamos nuestras cualidades más positivas a los demás. Cuando proyectamos gracia, belleza, brillantez y amor a los demás, estamos proyectando nuestros propios atributos positivos. Todos esos atributos están en nuestro interior. Quiero que sepas que cuando proyectamos la bondad hacia afuera, atraemos esta misma energía de bondad a nuestra vida. La ley espiritual de proyección es súper precisa y puede ser una poderosa forma de negación. Por lo tanto, hay que mantenernos atentos a lo que se está proyectando siempre. Y aquí vámonos al aspecto que es más psicológico. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa que utilizamos con bastante frecuencia y esta proyección la ejecutan más aquellas personas que se sienten incapaces de enfrentar sus emociones, conflictos y estados de ánimos internos juiciosos. Y se ven plasmados o se adjudican sobre los demás en forma de críticas y de dinámicas dañinas. En resumidas cuentas, es pensar que el defecto lo tienen otros,
pero que jamás lo tenemos nosotros. Por otro lado, también puede darse el tipo de proyección que, sin ser dañina, cae en el idealismo. Pensemos, por ejemplo, en una época de inocencia en nuestra vida, en la cual se está enamorado de alguien y que de algún modo, y casi inconscientemente, atribuimos a esa persona rasgos y virtudes que no se corresponden totalmente con la realidad. Por ejemplo, aquella persona que maximiza a la pareja haciendo ver más grandes sus cualidades como su bondad, su preocupación, su protección, sus aciertos y los grandes atributos de perfección. Eso lo hace la mente. La mente se encarga de proyectar todas esas ideas o ilusiones. Y pongo este ejemplo en relación al amor, ya que el amor en ocasiones es un contexto como muy propicio en el cual desarrollar la proyección psicológica está como muy palpable, muy tangible, muy visible. Y ya que estamos aquí en este tema del amor, quiero mencionar el tipo de proyección, la cual es distorsionar la realidad en beneficio propio. Con un ejemplo de pareja. Vamos a ver un ejemplo en la práctica de proyección, pero esta es una proyección claramente negativa, ¿ok? Hablemos hoy sobre los sentimientos de culpa y de cómo en ocasiones, lejos de asumirlos y afrontarlos, se apuntan hacia el exterior con la intención de herir a los demás, a esas personas que tienes más cerca y que supuestamente más aprecias, más amas o más quieres. Ahora bien, es importante mencionar que el verdadero problema sucede cuando se pone en práctica una proyección claramente negativa y rápidamente nos muestra con esa proyección que tiene evidentes carencias emocionales, porque con las proyecciones vamos arrojando o se va arrojando sobre las otras personas los pensamientos habitados por el enojo, por las frustraciones o por las necesidades emocionales. Vamos con el ejemplo que te dije, que es el más típico en pareja, que puede ser que ya lo hayas escuchado o que lo hayas vivido. Vamos a suponer que tu pareja es una persona insegura que le da miedo el compromiso y lejos de asumir o aceptar su miedo y esa realidad empieza a castigarte, te castiga, asegurándote que no le ponen las cosas fáciles, que siempre estás dándole muestras de desconfianza y que tienes un claro y evidente deseo de hacerle daño. Aquí está súper claro que se está proyectando y, como se dice comúnmente, te está volteando las cosas. Aquí relájate, por favor. Todo sale a la luz tarde que temprano. El problema no está en ti, está en él o en ella. Ahora bien, lejos de afrontar que tiene un problema esa persona de autoestima, de autoconfianza, te castiga poniendo en evidencia cosas que no son verdad. Te dispara, supongamos, su enojo y proyecta sus emociones súper negativas en tu persona, porque de ese modo aparentemente se queda libre de asumir lo que desea en su interior y que no lo acepta, pero ya te hizo responsable a ti. Voy a mencionar, por ejemplo, algunos aspectos que se obtienen en el momento de la proyección negativa. Para que quede un poquito más claro, este tema es súper amplio, espero hacerlo lo más digerible posible. Lo que se adquiere es que se ignora el problema y que se le atribuye al de enfrente. Se libera a la persona de esa carga interna y la deja en el exterior de las personas que están a su alrededor. Al generar, por ejemplo, culpa en los demás, se consigue una supuesta posición de poder. Es como pensar, yo no tengo el problema, yo no tengo la culpa, lo tienen los demás. El mundo es el que debe de moverse a mi alrededor, no yo. Al interpretar que son los demás quienes tienen el verdadero problema, se logra distorsionar de tal modo su realidad que hasta llegan a creérsela. Y cuando se creen esa realidad, van a ser capaces hasta de negar sus verdaderas creencias. Vamos a ver de dónde surge o de dónde es el origen de los mecanismos de proyección en el aspecto psicológico. La teoría de la proyección psicológica fue desarrollada por Sigmund Freud. Fue durante su práctica clínica en su consulta cuando empezó a percibir algo súper interesante. Muchos o la mayoría de sus pacientes ponían como en voces o en figuras ajenas sentimientos que ellos mismos experimentaban pero que no se atrevían ni se atrevieron a admitir.
lejos de asumir o de reconocer estas emociones o pulsiones, como él les llamaba, pulsiones internas, acusaban a los demás de los sentimientos, de los hechos o de los estados o de las conductas, ¿ok? Las personas no siempre están o estamos preparados para volver al interior y para ver aquello que en un momento se coloca sobre los demás, para ver la proyección. Con esto, además de negar lo que se tiene así como muy oculto, se llega a culpar a los otros de no poder llevar a cabo determinadas cosas porque no somos capaces de asumir ese hecho interno, esa sensación interna. Esto es la introspección. Aquí aplicamos, por ejemplo, el veo en ti lo que no estoy dispuesto a aceptar de mí. Se dice, por ejemplo, en la psicología Gestalt que la proyección tiene como finalidad facilitarnos la realización personal y que para lograrlo debemos ser plenamente conscientes de cada proceso, de cada emoción, de cada realidad, de cada persona, de cada conflicto que hay en nuestro interior. Las proyecciones psicológicas son en esencia estados no aceptados e incluso estados reprimidos que urge liberar. La pregunta más típica que me hacen es el cómo romper con esa proyección psicológica. El tema de la proyección psicológica es realmente complejo. Tristemente es muy frecuente. En ocasiones muchas personas sufren maltratos físicos y psicológicos, la tan llamada violencia, y siguen proyectando en sus parejas una imagen positiva. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde este modo se van a autoproteger de esa realidad. Es muy difícil para muchas personas ver esa realidad. Y aquí van, por ejemplo, las justificaciones que son típicas y frecuentes. Si mi pareja siente celos es porque me quiere. Mi pareja en el fondo me quiere mucho. En ocasiones comete errores, pero es la persona que más se preocupa y más me protege. Proyectar estas ideas es caer en una distorsión de la realidad donde su mundo es un poco inocente. Ahí donde no aceptar la realidad con toda su crudeza, ahí donde toda persona valiente debería de reaccionar y de defenderse. Pero si está en proyección, necesita primero asumir lo que está proyectando, lo que carece o aquello que tiene y que no saca y que no acepta. ¿Qué debemos hacer entonces? Hay que comprender que lo que proyectamos en los demás en realidad es un mecanismo de defensa. Es un tipo como salvavidas, el cual nos vamos a aferrar a él para no admitir algo doloroso que requiere de empeño para hacer un cambio. Hay que comprender que proyectar culpa y enojo en quienes están a nuestro alrededor no va a conseguir más que generar emociones negativas. Lo que ocurrirá es que se caerá en un círculo vicioso donde esa falsa, y te digo falsa así como entre paréntesis, sensación de poder, va a ocasionar a largo plazo una muy dura caída. Si eres tú quien sufre, por ejemplo, esa proyección por parte de otra persona, te voy a pedir que seas honesto y honesta y que le hagas ver claramente cómo te sientes. Yo sé que eso a muchas personas les molesta o no les gusta, pero finalmente estamos hablando de tu evolución. Adviértele a esa persona que ese comportamiento no podrá mantenerse durante mucho tiempo. Que te sientes mal, que te sientes humillado, humillada, que te sientes manipulado. Entiende también, por favor, que en el momento en que la persona asuma que su proyección psicológica esconde en realidad una muy grande carencia personal, hará que pierda su sensación de control. Esta persona, al darse cuenta, claro que sufrirá una especie de caída personal en la cual necesitará ayuda y apoyo para reconstruirse y para afrontar dichos problemas y dichas carencias. Ojo, ojo con mayúsculas. No todos están dispuestos a pagar este precio, ¿ok? Pero en general, no es nada fácil aceptar que todos proyectamos en alguna ocasión. A veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pensamos que el defecto está ahí afuera y que no está en nosotros mismos. Pensar que la persona que amamos es poco más que una criatura perfecta, por ejemplo, que es indestructible o que la tienes en un nicho, ¿no? Todos tenemos defectos, todos tenemos carencias. Lo ideal sería actuar siempre con humildad y con objetividad, porque al fin y al cabo,
Todos somos bellísimos seres imperfectos que intentamos evolucionar en un mundo complejo para ser aún más felices. La proyección psicológica conforma en ocasiones relaciones basadas en la crítica y en el abuso. Reconocer los conflictos y emociones internas antes de culpabilizar a los demás por esas frustraciones o por esas carencias es la clave del bienestar psicológico. Como conclusiones, ¿qué te puedo dejar? Digamos entonces que la proyección es nada más y nada menos que distorsionar la realidad en beneficio propio. Que para despertar el potencial humano hay que tocar esas profundidades internas, identificarlas, darles luz y tomarlas de la mano para realizar un cambio genuino. Y paso a paso todo será más llevadero. Con esas emociones tan complejas, quiero que sepas que la aceptación favorece la libertad y el crecimiento. Te agradezco como siempre el tiempo que dedicaste a escuchar este podcast. Espero te sea súper útil y nos vemos el siguiente lunes de espiritualidad, salud física y bienestar en Enlaces Academy. Suscríbete al canal dándole clic a esa campanita que está ahí abajo, ¿ok? Te mando un abrazo grande, grande. Que tengas muy bonito día. Bye.